Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año, el cual hace parte de nuestro espacio Luz que ilumina mi camino. Hoy tenemos el episodio número 108 y el título es Nunca es demasiado tarde. Tenemos una reflexión del pastor Nicky Gamble y es la siguiente. Me gusta pensar que soy joven, dice él. Recientemente escuché que la edad mediana va desde los 35 hasta los 58. Y basándose en eso, no solo es joven, dice él, ni siquiera ha alcanzado la edad media. Con frecuencia, la gente califica la etapa de la mediana edad como el tiempo de la crisis de los 40. Una crisis en la mitad de la vida puede ser causada por el envejecimiento mismo o por la combinación de este con cambios, problemas y frustraciones. Frustraciones laborales, frustraciones en las relaciones, frustraciones tal vez con los hijos y los cambios físicos asociados con la edad, el deterioro de algunas partes de nuestro cuerpo. Las personas que experimentan la crisis de la mediana edad suelen perseguir un sueño o una meta que no están definidos. Puede que tengamos un profundo sentimiento de remordimiento por las metas que aún no hemos logrado, que pueden ser muchas. Puede que temamos la humillación de parte de otros colegas que han sido exitosos o de pronto más exitosos. Con frecuencia deseamos lograr tener un sentimiento de juventud. En la raíz de todas estas cosas hay un sentimiento de que falta algo. Se suele dar una especie de trágica sabiduría en las crisis de los 40, cuando las personas se dan cuenta del vacío que hay en mucho de aquello por lo que se esforzaban, incluso aunque no sea muy sabio cambiarlo por aquello con lo que lo reemplace. Muchas veces han surgido preguntas acerca de Zaqueo. Es el personaje del cual vamos a leer hoy en el pasaje del Nuevo Testamento. ¿Será que él estaba atravesando una crisis de la mediana edad? Lo estuviera o no, en su encuentro con Jesús encontró la respuesta que mucha gente estaba buscando. Y quiero decirte algo, da igual cuánto tiempo hayas viajado en la dirección equivocada, siempre puedes dar la vuelta. Con Jesús nunca es demasiado tarde para volver a empezar y asegurarte de que tu vida está orientada en la dirección correcta. Eso es verdad. Yo creo que muchas personas, incluyendo a su servidor, ha podido enfrentar o pueden estar enfrentando esta crisis de la mediana edad. A veces siente uno que no ha logrado nada en la vida, que nunca de pronto se definió, porque pueden haber metas, ¿cierto? Pero tal vez no se trabajó de la manera correcta para alcanzar estas metas. No se fue lo suficientemente disciplinado, no se determinó de pronto llegar a eso. Y es verdad, uno puede llegar a esta situación y sentirse muy frustrado. Y es preocupante. Por eso es muy importante entender que nunca es demasiado tarde para volver a empezar y asegurarnos que con Cristo Jesús nuestra vida está orientada a la dirección correcta. Bueno, quiero invitarte que ahora vamos a hacer la primera lectura de nuestro podcast de hoy y esa lectura está en Proverbios capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón: un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el hombre perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas.
pero una reprensión firme promueve la paz. Wow, me encanta esto. Este último versículo me hace pensar en lo que está pasando en este momento entre Estados Unidos e Irán, ¿sí? Ese que dice, pero una reprensión firme promueve la paz. Durante mucho tiempo se avaló, se apoyó el que países comunistas generaran la guerra y generaran miedo. Pero me gusta cómo a través de la mano firme o de la reprensión firme del presidente Donald Trump se está promoviendo la paz en muchos lugares. Bueno, mis amados, ahora quiero invitarle para que vamos a nuestro primer punto de nuestro podcast de hoy, y es: aplica el test de la mecedora. Y es que un exitoso hombre de negocios, muy destacado por poseer una extraordinaria integridad, me contó cómo aplicaba a sus decisiones el test de la mecedora. Él se visualizaba a sí mismo en el futuro lejano de su jubilación, sentado en su mecedora y echando la vista atrás, o sea, mirando en retrospectiva, recordando las decisiones que tomó en su vida. Cuáles de ellas decidirá que fueron buenas decisiones y cuáles decidirá que no lo fueron. Quiere asegurarse de que no se arrepentirá más adelante de las decisiones que tome en el ahora. Este pasaje nos muestra las cosas que tenemos que evitar, cosas como la malicia, eso lo dice en el versículo 10, decir necedades, eso lo dice en el versículo 8, y también la ociosidad, que va muy relacionada con la pereza. Eso está en el versículo 4. Y es que la honestidad y la integridad son claves para una vida sin remordimientos. Las riquezas que se han conseguido de una manera incorrecta o bien llamadas malavidas no son de provecho, ¿sí? Es decir, no ayudan. Siempre traen problemas, pero la honradez libra de la muerte. Y es que a las personas que hacen el bien, tanto a los hombres como a las mujeres, se les recuerda con bendiciones. Uno recuerda a las personas, y en este momento te quiero motivar: recuerda a alguien que te haya hecho el bien. Yo rápidamente puedo recordar a mi papá, puedo recordar a mi mamá, puedo recordar rápidamente al apóstol Claudio, a la profeta Patricia, al pastor Juan Centeno, puedo recordar rápidamente a la pastora Elizabeth Centeno, y puedo recordar a muchas personas que han estado ahí para mí, para ayudarme. Recuerdo rápidamente, mi mente trae el nombre Jader Cruz, que ha sido un hombre que ha ayudado mi vida desde que lo conocí, ¿sí? Entonces, también dice que al malvado muy pronto se le olvida, ¿sí? Esas personas que nos han hecho daño, que nos lastimaron, que nos hicieron la vida imposible, uno como que las va dejando a un lado. Esos recuerdos de los nombres de ellos no vienen con la misma rapidez que aquellos de las personas que nos ayudaron en el transcurso de nuestra vida. Y es que si vives con honestidad y con integridad, puedes andar seguro, pero quien anda en malos pasos será descubierto. Wow. Vamos a orar. Señor, ayúdame hoy a ser sabio. Definitivamente, yo, Luis González, quiero convertirme en un hombre sabio y justo. Ayúdame a evitar esa malicia, Señor, que vive en mí. Ayúdame a evitar decir necedades, Señor. No quiero decir bobadas, no quiero decir cosas que no vengan de ti, no quiero decir cosas que termine después arrepintiéndome de ellas, Señor. Ayúdame a vivir una vida diligente, con honestidad e integridad. Gracias, mi buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora quiero invitarte a que vayamos al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento vamos a estar leyendo en San Lucas capítulo 18. Vamos a leer primero desde el versículo 31 hasta el 43 y luego vamos a leer el capítulo 19 desde el verso 1 hasta el 10. ¿Listo? San Lucas capítulo 18. Jesús predice otra vez su muerte. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán.
lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Jesús sana a un mendigo ciego. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron: Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Y al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Capítulo 19. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era el jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmurada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¡Wow! La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Bueno, el punto número 2 es: orienta tu vida en la dirección correcta. Jesús vino a hacer posible que nuestras vidas fueran redimidas y transformadas. Se lleva a los 12 apóstoles aparte y les explica el propósito para que Él ha venido, y Él les cuenta de que va a ser burlado, insultado, escupido, azotado, flagelado y por último, asesinado. Pero al tercer día resucitará. Lo que da esperanza a todo ser humano es la crucifixión y la resurrección de Jesús. El ciego es un ejemplo de alguien cuya vida es transformada totalmente por un encuentro con el Señor Jesús. Un hombre cuya vida lo había llevado a acabar pidiendo limosna al borde del camino es transformado cuando clama pidiendo misericordia. Jesús le dice: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Después, Zaqueo encuentra a Jesús. Probablemente Zaqueo no era joven. Como jefe de los recaudadores de impuestos había alcanzado la cima de su profesión, y aunque se hacía cada vez más viejo, aún era capaz de correr y trepar un árbol. Había conseguido hacerse rico y probablemente su trabajo era su prioridad. Como jefe de los recaudadores, Zaqueo debía tener gente trabajando bajo sus órdenes. Seguro que lo habían promovido muchas veces y podía mirar atrás con satisfacción por todos sus logros, pero el costo personal de su trabajo como recaudador de impuestos era el ostracismo y la impopularidad. La gente en la situación de Zaqueo suelen sentirse resentidos hacia su trabajo y atrapados en la vida que han escogido.
Lo más seguro es que tuviera una familia y leemos acerca de su casa. Puede que trabajara muy duro por ellos. Una crisis de la mediana edad puede ser devastadora para la vida familiar. Una persona en esta crisis puede volverse alguien resentido, deprimido y enojado con los que están más cerca de él, a sentir que no importa lo duro que trabaja, pues su familia siempre exige más de lo que puede ganar. Casi seguro que la casa de Zaqueo era un lugar religioso. Sus padres lo llamaron Zaqueo, que significa el justo, pero ahora la gente religiosa lo veía como un pecador, porque recolectaba impuestos de su propio pueblo para dárselos a los romanos, llevándose una gran comisión para sí mismo. Con todo, estaba tratando de ver quién era Jesús. Tuvo que darse cuenta de su necesidad, a pesar de todo su dinero, éxito, vida familiar y su religión. Todavía había algo que faltaba, y es que Zaqueo quería ver a Jesús sin que Jesús lo viera. Mucha gente siente que por causa de su pecado y sus imperfecciones Dios les dará la espalda, pero Dios ama a la gente imperfecta y en vez de darle la espalda, se vuelve hacia ti. Zaqueo no se dio cuenta de que no podía esconderse de Dios. Jesús lo conocía incluso por su nombre. Zaqueo no se dio cuenta de que Jesús lo amaba y quería conocerlo. Sea lo que sea que hayas hecho en tu vida y sea cual sea tu imperfección, Jesús te ama y quiere estar en una relación contigo, pero necesita una respuesta. En un momento del encuentro, Jesús le dijo: baja enseguida, y Zaqueo se humilló y obedeció a Jesús. No lo pospuso, sino que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús. A Jesús no le importó la respuesta negativa de la multitud. ¿El resultado cuál fue? La transformación total de la vida de Zaqueo. Cuando vemos, él decidió dar a los pobres la mitad de sus bienes, y si en algo ha defraudado a alguien, le devolvió 4 veces la cantidad que sea. Su actitud hacia sus posesiones cambió por completo. La pregunta que debemos hacernos no tendría que ser ¿cuánto puedo recibir?, sino ¿cuánto puedo dar? Su familia entera fue transformada. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación llegó a su casa con la llegada de Jesús. Salvación significa libertad, significa una relación personal e íntima con Cristo, con Jesús, que perdura para siempre. Esto pone en perspectiva incluso a la crisis de la mediana edad. Finalmente, tú como Zaqueo puedes ser parte de la transformación de la sociedad que viene de parte de Dios. La transformación en Zaqueo y en su casa benefició a los pobres y trajo justicia a aquellos que habían sido defraudados. Así es, y no olvidemos a este hombre ciego también, porque este hombre empezó a clamar y lo primero que hizo la multitud fue decirle que se callara. Tal vez tú has intentado buscar a Dios y la gente te ha juzgado. La gente te ha dicho: tú que eres esto, lo otro, eres mentiroso, eres fornicario, eres adúltero, eres ladrón, eres tramposo. Tal vez la gente te ha dicho que te calles y que no busques a Dios. Hay una mentira tremenda que la gente dice que no se puede buscar a Dios, que porque eso es hacerle morcilla al diablo. Pues yo quiero decirte hoy que este ciego no se detuvo. No le importó que la gente lo intentara callar y siguió clamando. Y me encanta esta parte del pasaje cuando dice que Jesús lo oyó. Sigue clamando. No te desanimes. Tal vez estás pasando un momento difícil en tu vida, pero no te desanimes. Sigue clamando. Porque el Señor no es indiferente al clamor de un hombre o una mujer que busca hacer las cosas bien para Dios. De eso estoy completamente seguro. El Señor no es indiferente ante esto. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, ayúdame hoy a ser sabio, a evitar la malicia. Ayúdame a evitar decir necedades. Ayúdame a vivir una vida diligente. Ayúdame a vivir con honestidad e integridad. Pero también ayúdame como este hombre ciego a clamar. Ayúdame, Dios de los cielos, Señor amado, a clamar con más fuerza cuando tenga oposición. Y ayúdame como Zaqueo, Señor. Primero, a querer verte, a querer conocerte, pero también
a ser obediente cuando tú me hables, a correr rápidamente, a hacer lo que tú me ordenes que haga, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a volver al Antiguo Testamento. Sí, como lo oyes, vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 29 y también vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 10. Entonces, Deuteronomio 29. Estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinai. Moisés repasa el pacto. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y dijo: Tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a todos sus sirvientes y el resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades, para que supieras que Él es tu Señor. Que Él es el Señor tu Dios. Cuando llegamos aquí, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Nos apoderamos de su tierra y se la dimos a la tribu de Rubén y a la media de Gad y a la media tribu de Manasés, como su porción de la tierra. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, está en la presencia del Señor, su Dios. Tus esposas y tus hijos pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero no es solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones, lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. Tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de allí. Tú viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Entonces, las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor la aflige. Exclamarán: toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. Todas las naciones vecinas preguntarán: ¿por qué el Señor afligió así esa tierra?
¿Por qué se enojó tanto? Y la respuesta será: sucedió porque el pueblo de esa tierra abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Por esa razón el enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. Con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¡Wow! Capítulo 30. Un llamado a volver al Señor. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te reunirá, te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos, a los que te persiguen y odian. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Wow! Espectacular la lectura de hoy. Bueno, vamos entonces ya al tercer punto de nuestro podcast de hoy, y este tercer punto es: vive una vida con todo el corazón. Sí, como lo oyes, vive una vida con todo el corazón. Dice el pastor Nicky lo siguiente: hace poco me senté en una comida al lado de una mujer de 86 años que estaba postrada en una silla de ruedas. Me percaté rápidamente de aunque su cuerpo le estaba fallando, su mente estaba bien. Me planteó algunas cuestiones teológicas muy complicadas. Cuando le pregunté cuál pensaba que era la respuesta a aquellas cuestiones, me respondió citando un versículo de este pasaje: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Me contó cómo había llegado a darse cuenta de que hay cosas cuya respuesta conocemos, pero hay cosas a las cuales nunca vamos a conocer la respuesta. Como las preguntas que había estado haciéndome, dice el pastor Nicky. Aquellas eran parte de lo secreto que le pertenecen al Señor. Sí que nos pertenece la respuesta a algunas cosas. Dios nos ha revelado cómo vivir bien y sabiamente. Eso sí, ya el Señor lo ha mostrado en su palabra. Tenemos que evitar apartarnos de Dios. No te apartes de Dios por nada y pensar que todo me saldrá bien, aunque persiste en hacer lo que me plazca, pues todo esto provocará la ruina de todos. Y es que la mejor forma de sacar el mayor provecho de tu vida es escuchar y obedecer a Dios con todo el corazón.
obedezcan con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Dios se compadecerá de ti, te traerá de vuelta, volverá a reunirte, tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos. Y siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabes? Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir una vida de todo corazón. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: nunca es demasiado tarde. Y hoy le está hablando a las personas que están escuchando este podcast. Dios te está diciendo: nunca es demasiado tarde. Vuelve. Deja de estar por allá viviendo en pecado, en fornicación, en mentira. Vuelve tu corazón a Dios, por favor. Dios te está esperando porque Dios quiere restaurarte. Tal vez tú miras tu condición actual, una vida llena de tristeza, de depresión, de ruina, de soledad, pero Dios quiere volverte a rodearte de personas que te amen. Dios quiere volver a darte el sentimiento de tener una familia a tu lado que te ame, que te cuide, que te respete, que te valore. Pero necesitas volver a Dios. Necesitas volver tu rostro al Señor. Señor, ayúdame desde ahora en adelante a vivir una vida de obediencia a ti. Clama, clama, estamos orando. Ora. Ayúdame a ser obediente de todo corazón, Señor. Ayúdame a no desviarme. Ayúdame a no volver atrás, a no volver a esas prácticas de maldad, de iniquidad y de perversión. Ayúdame a que sea un nuevo comienzo. Ayúdame a obedecerte de todo corazón. Y tú que estás ahí en este podcast, clama y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a volverme a ti y a no descarriarme jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, y ahora vamos a leer el comentario que hace la pastora Pipa Gandos. Y ella hace referencia a San Lucas, capítulo 19. Y cuenta de que un Viernes Santo asistió a una representación de la Pasión de Cristo en Trafalgar Square en Londres. Dice que había muchísima gente y que era muy difícil ver. Ella nos cuenta que, como es más bien pequeña, se sintió igual que Zaqueo, intentando aproximándose a Jesús. Dice: si hubiera habido un árbol, me habría encaramado a él. En mi intento por ver, traté de subirme a bancos, papeleras y paredes. Una o dos veces los de seguridad me hicieron bajar. Fue muy frustrante. Yo quería ver a Jesús, aunque no fuera el verdadero, dice ella. Para Zaqueo debió ser algo muy emocionante y llenarse de nervio a la vez que Jesús lo señalara entre tanta multitud. Y es que Jesús nos ve y nos busca, incluso cuando nos sentimos insignificantes. Así es, pastora Pipa, tiene usted toda la razón. Por lo tanto, quiero recordarles que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bueno, mis amados, bendiciones.